En el vídeo de hoy os voy a hablar de la nueva X2D en profundidad, la nueva cámara de Hasselblad de 100 megapíxeles. Vamos a ello. Hola a todos, soy Jon Hernández. Aquí me tenéis una semana más hablándoos de fotografía, de iluminación y de todo lo que tiene que ver con el mundo de los fotógrafos. Y en este caso estoy aquí para presentaros una cámara que es la X2D, para hablaros de ella principalmente. Lo que voy a hacer es una review. Yo soy usuario de Hasselblad desde hace 5 o 6 años aproximadamente, de la gama X. He tenido las 3 cámaras que han existido, la X1D, la X1D2 y ahora la X2D, con la que llevo unas pocas semanas trabajando con ella, y después de este tiempo ya con ella puedo hacer un review en profundidad, analizando qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno, lo malo, o qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y a quién le puede servir y a quién no le puede servir. Os aviso ya que este vídeo va a ser larguito, porque voy a analizar bastante en profundidad esta cámara en todos los escenarios posibles, para realmente intentar daros la posibilidad de entender un poco más qué es lo que este equipo puede hacer por vuestra fotografía y si es el adecuado para vuestra fotografía. Así que, sin más historia, vamos a empezar ya con ello. Vamos a empezar por hablar un poco de las novedades. La gama X, hagamos un poquito de mirada hacia atrás. La gama X viene de 2017 aproximadamente, creo que empezaron a llegar los primeros modelos, creo que se lanzó en el 16, y se lanzó con la X1D, que era una cámara que la verdad es que fue muy revolucionaria por el hecho de que hablamos de que esto es un sensor de formato medio, ¿vale? Entonces tenemos un sensor que es más grande, mucho más grande, es un 68% más grande que un sensor full frame. Entonces hablamos de un sensor 33×44 en lugar del tradicional 36×24 que tienen la mayoría de cámaras full frame. No es un poquito más grande, es bastante más grande. Y eso tiene mucho que ver con los beneficios que ofrecen estos equipos y también evidentemente con su coste, que no es barato. Bien, como digo, esa primera cámara que salió, la X1D, fue muy revolucionaria porque el formato medio estaba anclado en un tipo de equipos modulares muy grandes y muy aparatosos. Pesaban alrededor de 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos según la lente que tuvieses puesta, y eran equipos que llevaban por un lado el cuerpo, por otro lado lo que se llama el respaldo y por otro lado la lente, ¿no? Y eran unos equipos como muy aparatosos, de muy buena calidad, pero nada prácticos para trabajar. Hasselblad decidió lanzar la gama X para pegar una patada en la mesa, literalmente, y sacar un equipo sin espejo con ese sensor de formato medio. Hay que aclarar que en formato medio existen 2 tamaños de sensor, este que tiene la gama X y uno más grande que llevan las gamas, por ejemplo, en el caso de Hasselblad, en las gamas H. Pero básicamente parece que la gama H va a desaparecer y que la gama X es la que se va a quedar un poco como la principal, ya que esta nueva cámara es superior en todos los aspectos a todo lo que hay hasta ahora en formato medio. Bien, la X1D cuando salió, como digo, fue muy revolucionaria porque teníamos un factor de tamaño mucho más pequeño, mucho más portátil y mucho más práctico. Para mí fue un cambio sin ninguna duda de otros equipos de formato medio que utilizaba, y pasamos a un equipo mucho más cómodo. Esa cámara, pero, tenía limitaciones de hardware, tenía ciertas, pues era lenta en el startup, tenía un blackout, que es el tiempo que básicamente dejas de ver a través del visor después de un disparo, muy extenso, y una serie de cosas que eran bastante mejorables. A partir de ahí salió un nuevo modelo que era la X1D2, que era una cámara fantástica, que tenía muchas correcciones sobre todos esos problemas de hardware y que funcionaba muchísimo mejor. Y ahora Hasselblad nos ha sorprendido con la X2D, que es una evolución más allá. Lo primero de todo que vemos cuando vemos esta cámara y vemos la lista de novedades, que os voy a explicar un momento de nada, lo que vemos es que Hasselblad no se ha guardado nada, que han echado toda la carne en el asador para hacer el mejor equipo posible, y de repente tenemos una cámara que mantiene la línea de diseño tradicional de la gama X. Hay algunos cambios, un poquito más gruesa, ha cambiado un poco la forma del grip, han cambiado algunos materiales, ahora es negra, antes era como la primera, tenías la opción de plateada y creo que había otra opción, y luego tenías la segunda que era en un color especie de gris espacial, y después pues ha venido esta ya pues más oscura y más negra. Pero aparte del diseño, sí que es cierto que quizás es un poquito más gorda, por algunas razones que os explicaré en breve, pero ha mantenido muchísimo el look de la X1D y de la X1D2. Tenemos eso, un sensor enorme en un equipo tremendamente capaz, pero la principal novedad es que ahora mismo lo que tenemos es un equipo que tecnológicamente es mucho más avanzado, así que funciona muchísimo mejor. La piedra angular de un equipo fotográfico es el sensor, como sabéis, como os decía antes, tenemos un sensor 33×44 y en este caso en la X2D de 100 megapíxeles, es decir, 100 millones de píxeles, lo cual es una auténtica barbaridad, y ahora veremos un poco cómo se comportan esos 100 millones de píxeles,
porque muchos fotógrafos pensamos que los megapíxeles no lo son todo, pero la calidad de imagen es más relevante, pero evidentemente hay ciertas cantidades de píxeles que el mercado nos demanda y en este caso pues trabajar con 100 megapíxeles igual no es necesario en todos los escenarios. Pero desde luego yo estoy descubriendo, después de haber hecho ya trabajos comerciales con clientes, que al cliente le gustan esos 100 megapíxeles, le vienen muy bien. Así que creo que va a ser un factor bastante interesante para posicionarnos también de cara a nuestra competencia. Este sensor no es igual que el que venía, es diferente, sino que hemos pasado de un sensor tradicional a un sensor BSI, es decir, que está retroiluminado. Eso significa que el sensor con la misma cantidad de luz es capaz de renderizar más exposición, es decir, a una misma situación lumínica obtendremos más luz, alrededor de un cuarto de paso. Esto viene dado por un tema técnico, porque básicamente el sensor BSI tiene la circuitería por detrás de esos captadores de luz, a diferencia de los sensores tradicionales, que la circuitería bloquea parte de la luz que llega a esos captores. Básicamente eso nos ofrece beneficios tecnológicos que nos permiten añadir cosas como algunas de las grandes mejoras en este equipo más allá de la resolución, y es que ahora el enfoque es mucho más rápido porque ahora tenemos un enfoque PDAF en lugar del enfoque tradicional, con lo cual tenemos un enfoque que es hasta, según Hasselblad y según mis pruebas lo puedo corroborar, hasta 3 veces más rápido que una X1D2 con las lentes tradicionales. Ese enfoque más rápido viene principalmente dado por el cuerpo, no viene tanto dado por las nuevas lentes que también se han presentado, que se ha presentado un 55, un 38 y un 90 que se ha presentado pero aún no lo tenemos físicamente. Bien, las lentes son más rápidas por el nuevo sistema que tienen en ellas, pero sobre todo el cuerpo es mucho más rápido enfocando, con lo cual si montamos alguna lente de las antiguas en este cuerpo notamos una mejoría de enfoque radical. Además tenemos muchísimos más puntos de enfoque, ya no sé si decir puntos porque hay tantos que prácticamente te puedes enfocar en cualquier sitio de la capacidad del sensor y no dependemos de ir como de aquí a aquí, sino que podemos ir en cualquier sitio entre medio, así que eso también es uno de los temas muy importantes. Y luego, referente al sensor, la última cosa importante y de la cual no se ha hablado mucho es que tradicionalmente Hasselblad usaba sensores que eran nativos de 14 bits, luego reinterpretaba esa información antes de crear el RAW y esa reinterpretación de la información no cabía en un condensador de 14, en un espacio de 14 bits y tenían que crear pues eso, un espacio, un RAW de 16 bits para poder almacenar esa información una vez pasada por el procesador de imagen. Eso nos daba pues que a nivel de profundidad de color era mejor que un sensor de 14 bits, pero no era tan bueno como un nativo de 16 como los que había en la gama H. Pues bien, el de la X2D ya es nativo 16 bits, con lo cual es una mejora brutal en la parte de la profundidad de color, pero también en toda la parte de la calidad de información que podemos almacenar a través de este sensor. La X2D incluye también un nuevo visor electrónico, es decir, que a la hora de mirar por el visor va a ser mucho mejor. Sinceramente no era algo que a mí me molestase en el caso de la X1D2, pero desde luego pues cualquier mejora ya sabéis que siempre es bienvenida, sobre todo cuando pagas pues un precio premium por estos equipos, ¿no? Con lo cual todo lo que, como decía antes, todo lo que le añadan, bienvenido es. El caso del visor desde luego se ve muy bien, tanto en exteriores como dentro del estudio, se ve perfectamente y físicamente la otra parte que han añadido es que tenemos una pantalla abatible. No llega a batirse al 100%, pero más que suficiente para trabajar en los ángulos en los que no tenemos que tirarnos al suelo para poder mirar por el visor. Es algo que era absolutamente necesario y que hizo que yo dejase de trabajar con la X1D para pasarme a trabajar con la 907X, porque precisamente yo siempre trabajo muy bajo con la cámara y estaba todo el día agachado o tirado por el suelo, con lo cual con esta cámara a nivel de funcionalidad no es tan bonita para mí como la 907X, pero a nivel de funcionalidad obtienes la misma opción que si tuvieses pues eso, un visor de cintura o una pantalla abatible, que hoy en día es bastante estándar en la mayoría de cámaras. Bien. Otras novedades que tenemos, pues como os decía, la parte más importante o la que más nos afecta al uso diario de los fotógrafos es el enfoque. Obtenemos un enfoque extremadamente rápido, evidentemente nunca vamos a poder compararlo con el enfoque que tenemos en una cámara DSLR de última generación, no se trata de eso, pero desde luego en todo lo que tiene que ver con el formato medio o en todo lo que tiene que ver con un trabajo pues más pausado, que es el que estas cámaras se suelen utilizar para hacer un trabajo de más calidad y menos cantidad, el enfoque ahora va por encima de lo que podemos necesitar para esas circunstancias, con lo cual la verdad es que estoy súper contento porque el enfoque quizá era el punto más dramático de trabajar con equipos de formato medio y ahora que Hasselblad ha mejorado muchísimo y parece que las posibilidades del hardware van a permitir mejoras futuras a través de firmware, vamos a poder tener un enfoque cada vez mejor y mejor en estos equipos. Otras cosas a nivel físico, tenemos una nueva pantalla que
arriba que nos permite ver bueno, alguna información. Realmente no es mucha, pero yo tampoco la echaba de menos esta pantalla, pero desde luego sí que puede venir bien ver los parámetros de una forma más rápida y más dinámica. Así que el diseño es muy minimalista, muy poquitos botones, pero está toda la información que necesitamos y en esta parte de aquí arriba pues se ve perfectamente todo. Dos mejoras más que han incluido en este equipo, súper importantes. La primera de todas ellas es un estabilizador de imagen de 5 ejes de 7 pasos. Es una salvajada, es el mejor estabilizador del mercado, creo, no soy conocedor de todas las cámaras que hay, pero desde luego de lo que yo conozco es lo más bestia que hay y encima montarlo en un sensor de formato medio pues es aún más complejo, sobre todo en un cuerpo tan pequeño y tan mínimo. Tengo que decir que el estabilizador funciona muy bien. Podéis ver ahora mismo un ejemplo de una foto con estabilizador y sin estabilizador al mismo tiempo de disparo y la verdad es que te permite tomar fotos que de otra forma sería absolutamente imposible, pero la realidad es que no se nota, es decir, nosotros en otras cámaras cuando tienes un estabilizador y lo pulsas el enfoque, el preenfoque, empiezan a estabilizar y como que la cámara se mueve, te bloquea, es como un poco, es una sensación rara. En este caso no lo percibes en ningún momento, es un estabilizador completamente inocuo y hace su función, que es estabilizar la cámara, pero no te molesta en el trabajar con ella, con lo cual yo lo tengo siempre activo, siempre viene bien, estés en trípode o no, da igual, a menos que lo metas en una gimbal, ahí sí que te digo que deberías desactivarlo, pero principalmente creo que funciona súper bien para el propósito para el que es y la verdad es que el rendimiento de ese estabilizador sorprende. Yo no me lo esperaba para nada el tema del estabilizador, de la misma forma que no me esperaba la última cosa que os voy a contar sobre esta cámara, que es sorprendente y que a mí me dejó alucinado, que es que lleva un disco duro integrado de 1 tera SSD, un M.2 pequeñito, creo que está en la parte trasera por aquí, creo que va integrado y de ahí creo que viene el tema de que sea un poco más gruesa, pero básicamente tiene un disco duro extremadamente rápido, mejor que ninguna tarjeta de memoria que vais a tener, de 1 tera y eso hace que la cámara pues tenga siempre memoria integrada y con lo cual no puedas dejarte la tarjeta de memoria en ningún momento, con lo cual eso es un punto muy a favor, no solo por el hecho de que no puedes dejarte la tarjeta de memoria que no deberías, sino por el hecho de que te permite tener mucho almacenamiento, porque estas fotos, pensar que un RAW de esta cámara son 200 megas, y a la vez con el slot de tarjeta, que solo lleva un slot de tarjeta porque no necesitas otro porque ya tienes el disco duro, nos permite tener un backup de la sesión en la tarjeta y en el disco duro. ¿Cómo lo utilizo yo? Pues yo lo utilizo trabajando desde la tarjeta principalmente, pero el disco duro me hace pues ese backup en el que puedo tener pues 10, 12 sesiones de mis clientes por si acaso en un momento perdemos información porque una tarjeta revienta o por un error humano, etcétera, siempre tendremos un backup directamente en la cámara. Así que teniendo en cuenta lo que pesa y el tamaño que tiene, para mí es una absoluta joya. Pero la pregunta no es qué hace esta cámara o qué es lo que puede hacer esta cámara o qué novedades trae esta cámara respecto a las antecesores, porque realmente la mayoría de vosotros no tenía una cámara de la gama X como tenía yo y con lo cual con decirme lo que me mejora me es suficiente, sino que creo que lo que tenemos que hablar es qué puede hacer una cámara de formato medio por vosotros. Bien, hay 6 razones por las que un equipo de formato medio puede ayudaros a mejorar vuestra fotografía. Y vamos a ir viéndolas una por una para que entendáis un poco cuáles son los motivos que me llevaron a mí en su día, hace 7 años, a comprarme formato medio, porque prácticamente no han cambiado, prácticamente los beneficios son los mismos. Esta cámara, como hemos visto, es mejor, tiene más cosas, es más rápida, enfoca mejor, etcétera, pero el corazón del tema de por qué el formato medio puede seros muy útil es el mismo que era hace tiempo. Así que vamos a empezar y vamos a empezar por el primero. El primero es la resolución, ¿vale? Evidentemente, de forma tradicional, tenemos un sensor más grande en el formato medio y con lo cual le caben más megapíxeles manteniendo cierto tamaño de píxel. Es cierto que ahora con 100 megapíxeles nos hemos puesto en un tamaño de píxel prácticamente igual o exactamente igual que las cámaras full frame que vienen con mucha resolución, como los 60 y pico megapíxeles, etcétera. Pero aún y así, como el sensor es 16 bits, esos píxeles son de mayor calidad. Pero vamos a entender lo que supone tener 100 megapíxeles. Nos vamos al ordenador y vais a ver ahora que tenemos aquí una imagen de producto que sin más aspiraciones que simplemente pues, probar un poco la cámara, ¿no? Voy a hacer un zoom aquí en la zona donde está esta parte del punto de enfoque y podéis ver que el nivel de nitidez es brutal, pero es que esto no son 100 megapíxeles. Para que os hagáis una idea, 100 megapíxeles son esto, es decir, mucha más ampliación y una nitidez brutal que tenemos, las texturas, las gotas, las letras, se ve todo perfecto. Es decir, 100 megapíxeles no es tan relevante que sean como cantidad, sino con qué calidad los obtenemos, porque no son 100 megapíxeles cualquiera.
cualquiera. Tenemos teléfonos a día de hoy que permiten hacer fotos con 100 megapíxeles y tiene sentido en la fotografía computacional y tal, que eso es tal, pero en sensores tan pequeños la calidad se ve muy afectada precisamente por el tamaño de píxel. Lo que tenemos que entender es que en este equipo tenemos un equipo que nos da 100 megapíxeles con muchísima calidad. De hecho, es sorprendente, porque una de las primeras cosas que yo pensé cuando oí que esta cámara iba a venir con 100 megapíxeles y yo trabajaba con la X1D2 o la 907X de 50 megapíxeles, pensé, no, nos estamos equivocando. Más megapíxeles va a suponer peor rendimiento de calidad de imagen, va a suponer más ruido en la imagen, va a suponer un montón de cosas. Y de hecho, bajo la teoría, si tuviésemos el mismo sensor con más megapíxeles, eso sería así. Pero como tenemos un sensor mucho más avanzado, todas esas razones que inicialmente puedes pensar que tener más megapíxeles te va a afectar a una calidad de imagen, no es así. Y obtenemos no solo una calidad de imagen parecida a la que teníamos con 50 megapíxeles, sino que yo diría, después de mis pruebas, que es incluso superior, lo cual ya era muy difícil. Lo podéis juzgar vosotros mismos, podéis ver, y de hecho aquí en la descripción os voy a dejar un enlace para poder descargar unos RAWs de esta cámara que he hecho yo, no los que provea el fabricante, que a veces pues, puedes pensar que el fabricante ha buscado las mejores condiciones posibles, etcétera. Vais a tener RAWs de sesiones de fotos que he hecho yo para probar la cámara, en los que vais a poder ver vosotros mismos en vuestros ordenadores cuál es la calidad que nos ofrecen esos 100 megapíxeles. La verdad es que los 100 megapíxeles a priori parecen innecesarios. Cuando piensas en ello, dices, pues si yo tengo una cámara de 25 megapíxeles y tengo más que suficientes. Pero la realidad es que el otro día estaba haciendo una sesión de fotos con un cliente en la que empezamos a trabajar en un escenario que luego os enseñaré en más profundidad, de una fotografía comercial pura y dura de un cliente con agencia de publicidad y tal, y las primeras reacciones a ver los 100 megapíxeles, a ver los zooms al 100%, a ver las posibilidades de decir, hostia, pues esto, además de poder sacar el PLV, la publicidad en el lugar de venta, pues de la foto en horizontal, voy a poder hacerme un roll-up de 2 metros en vertical con un crop de esta imagen sin necesidad de hacer nada más que simplemente cropear y lanzar a imprenta. Eso para el cliente son beneficios y facilidades. Es muy probable que la mayor parte del trabajo que hacemos hoy en día acabe directamente en pantallas, no acabe ni impreso, pero la realidad es que nunca sabes lo que el cliente va a hacer con ello, con lo cual es muy importante para mí, que trabajo con un cliente comercial, con un cliente de marca, a través de agencia, etcétera, poder dar la versatilidad de que si el cliente el día de mañana me dice, oye, esa foto que me hiciste me gustaría sacar pues una lona para una campaña que tengo en un pop-up event o lo que sea, y tengo que sacar una lona de 4 metros por 4 metros, pero es que resulta que el formato es cuadrado, con lo cual tengo que cortar la foto. Pues el tener la mayor resolución existente, o dentro de, hay cámaras de más megapíxeles, pero lo más potente posible en un formato de este tipo, creo que es algo tremendamente versátil para ofrecer al cliente. Así que para mí la resolución de tener más megapíxeles, en este caso llegar a los 100 megapíxeles, va a ser un factor que creo que me va a beneficiar de cara a mis clientes comerciales. Bien, vamos a por el segundo beneficio principal que ofrecen estos equipos, y es el rango dinámico. En este caso tenemos un equipo con 15 pasos de rango dinámico, es el equipo con más rango dinámico del mercado, y os voy a explicar lo que es de forma muy breve. Vamos aquí al ordenador y lo vemos rápidamente. Bien, esta es una foto que he hecho con una cámara de 35-24, un full frame, 36-24, perdón, y básicamente esto es una foto de un contraluz, ¿vale? Podemos, como digo, prueba técnica, ninguna aspiración en la imagen, pero quiero que os fijéis precisamente en cómo podemos recuperar las altas luces y las sombras en una imagen de este tipo. La voy a abrir en el RAW directamente para poder ver esa recuperación, y vamos a simplemente a tocar esas recuperaciones, ¿vale? Fijaros, yo tengo aquí arriba una parte pues que está relativamente quemada, sobre todo esta parte de aquí, de hecho vamos a hacerle un zoom ahí, ¿vale? Y ahí lo vamos a ver de una forma más clara. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar pues las iluminaciones para recuperar esas altas luces. Bien, fijaros cómo a la que bajamos las iluminaciones podemos ver que evidentemente las zonas quemadas están completamente quemadas, y de las que recuperamos información de aquella manera, ¿sí? Recuperamos información con un tono más grisáceo. Por otro lado, si nos vamos a las zonas de sombra, por ejemplo aquí, y recuperamos las sombras,
¿Veis? Recuperan relativamente bien. Ahí los verdes sí que tienen una información más atractiva, ¿sí? Pero las partes de altas luces en este tipo de sensores se recuperan relativamente mal por el rango dinámico más limitado que tenemos. De hecho, ahora mismo podéis ver, estamos grabando con una cámara full frame y podéis ver que el rango dinámico de la escena, tengo partes de mi cabeza que están relativamente quemadas. Y eso es porque la cámara no da más de sí. Con una cámara con mayor rango dinámico podríamos tener toda la escena sin tener quemados. Eso es básicamente el rango dinámico. Vamos a ver ahora esa recuperación que hemos visto aquí, vamos a verla cómo sucede en el caso de un archivo de nuestra X2D de Hasselblad. Bien, cierro esta de aquí y ahora voy a abrir la misma imagen que tomé, esta no es, esta de aquí, perfecto, y la vamos a abrir directamente también en un RAW, ¿vale? Evidentemente el color es distinto, luego os hablaré del tema del color, pero vamos a irnos a la zona sobreexpuesta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y vamos a bajar aquí las iluminaciones. Fijaros cómo las iluminaciones aquí ya no son grises, sino que son azules. Aunque le baje más la exposición para recuperar más, fijaros cómo el tono es mucho más azul de lo que era antes. Tenemos zonas que están evidentemente quemadas, que están fuera del rango dinámico, como esa nube de ahí, pero tenemos otras zonas que sí que son recuperables y que recuperan mucho mejor, ¿vale? Si vamos a la zona de sombras, y ahora vamos a volver a poner la exposición en el punto neutro donde estaba, a 0, ¿vale? Y vamos a la zona de sombras, veremos que en las sombras las luces también se recuperan mejor. Fijaros que el ruido es menor en las zonas de sombras donde hemos recuperado. Los verdes son más ricos y tenemos una recuperación más limpia, por decirlo de alguna forma. En definitiva, el rango dinámico nos permite, por un lado, capturar más zona con más tonos, es decir, dentro de que tengamos una zona con muchos blancos o que tenemos una zona con muchas altas luces y muchas sombras, podemos capturar más de ellos, pero en otras zonas además nos permite recuperar aquellas partes que parecen inicialmente que están quemadas. Las diferencias de rango dinámico han ido reduciéndose. Las cámaras de hoy en día, full frame, de alto nivel, las más caras, tienen unos rangos dinámicos cercanos, pero aún así, el caso del formato medio sigue siendo superior. En este caso, la X2D es la cámara con el mayor rango dinámico que hay ahora mismo en el mercado. Punto número 3, y quizá es el más obvio o perogrullero que decimos aquí. Calidad de imagen. Evidentemente la calidad de imagen de estos sensores es superior y no hay lugar a dudas. Lo habéis podido ver en todas las imágenes que os he enseñado hasta ahora, pero os enseño una imagen más que capturé durante la demostración que hicimos de la presentación de producto y os voy a enseñar lo que para mí es calidad de imagen. Fijaros perfectamente en la renderización de la textura de la botella, la textura de las gotas, la textura de la etiqueta, todos los patrones que tiene, cómo la luz evoluciona. Es decir, la calidad de imagen que capturamos, fijaros aquí por ejemplo que tenemos ese pequeño relieve de la botella que pone pues la marca como así en el cristal en relieve, la calidad en que todo esto se ve de una forma más allá de profundidad de campo, más allá de la exposición, más allá de todo lo demás, simplemente la calidad de captura de este sensor es estratosférica, es realmente increíble. No tiene que ver con la resolución, la calidad de imagen de Hasselblad está más que comprobada, incluso antes cuando yo trabajaba con los equipos de 50 megapíxeles, no es un tema de la cantidad de píxeles, es un tema de cómo de nítida, cómo de limpia, cómo de perfecta es esa imagen cuando está bien hecha, porque evidentemente es fácil que nos vayamos de foco, etcétera, con este tipo de equipos y lo veremos el porqué más adelante, pero la realidad es que la calidad de imagen es imbatible y es muy difícil volver atrás. Es decir, yo tengo otros equipos en la productora y trabajamos a veces para ciertas cosas con otros tipos de equipos. Cuando estás acostumbrado a trabajar con RAWs de Hasselblad, y ya no os hablo de la X2D porque llevamos relativamente poco tiempo, pero cuando llevas ya años trabajando con estos archivos y de repente abres un archivo RAW de una full frame, más allá de la resolución, que digo que es evidentemente un factor diferencial si trabajas con una full frame de 20 megas y pasas un archivo de 50 en un formato medio, más allá de la resolución, que es el primer impacto, la calidad de imagen, por mucho que utilices las mejores lentes del mercado, por mucho que utilices tal, no es la misma que la que obtienes con un sensor más grande. O sea, parece que es difícil de entender y es muy simple. A más grande es el sensor, mayor es la calidad de imagen. Es simple y sencillo. Y este sensor es un 68% más grande. Con lo cual tenemos una calidad de imagen superior que puede ser o no necesaria para algunos de vosotros, pero desde luego a mí me encanta trabajar con esa calidad de imagen que no deja lugar a dudas.
Cuarta razón por la que para mí, de forma absolutamente subjetiva y en mi tipo de trabajo, estos equipos con un sensor más grande son mejores. Bien, el color. El color para mí es tremendamente importante, pero de una forma muy objetiva podemos estar de acuerdo, seguro, que más color, más capacidad de captar colores va a ser siempre mejor que menos, ¿no? Eso es como muy básico. Pues bien, lo que tenemos que ver es cuál es esa diferencia y si realmente afecta a nuestro día a día. Bien. Para entender eso tenemos que entender dos cosas. Lo primero es que el color no viene de forma directa del sensor, sino que viene de una mezcla entre lo que captura el sensor y lo que interpreta la máquina o el ordenador que tenemos dentro de la cámara. El sensor, como sabéis, muchas marcas tienen sensores que comparten con otras marcas. De hecho, fabricantes de sensores hay muy pocos y el sensor, si no me equivoco, está fabricado por Sony, el de la X2D. Entonces, Sony tiene un sensor que capta una serie de colores, pero a partir de ahí la interpretación de ese color y luego el compilado en el archivo RAW depende de lo que la cámara hace más allá del sensor. Y ahí es donde entra en Hasselblad el HNCS, el Hasselblad Natural Color Solution, que es algo que tiene muchísimo renombre en la industria porque siempre han ofrecido el mejor color más natural posible. Es decir, en Hasselblad no tienes que aplicar perfiles de color porque el color está perfecto siempre. Entonces, a partir de ahí tú puedes evidentemente aplicar color creativo a tus imágenes, pero virados, etcétera, pero lo que es la captura del color siempre es perfecta a través de ese sistema que Hasselblad se toma muy en serio. Bien, vamos a entender un poco qué diferencias tiene un equipo de 16 bits comparado con otros equipos que existen actualmente. Para que entendamos lo que es la profundidad de color, podéis ver en este pequeño diagrama la diferencia entre una poca profundidad de color y una mucha profundidad de color. Podemos ver dos líneas en las que vemos una especie de arco iris. Y en uno podemos ver las transiciones de un color a otro y en el otro vemos una especie de degradados. Pues esto es básicamente lo que va a hacer una mayor profundidad de color. ¿Cuánta más profundidad de color tenemos con estos equipos? Pues fijaros en este diagrama muy sencillo y muy explicativo. Bien, podéis ver que a día de hoy hay cámaras que capturan imágenes en 10 bits, sobre todo cuando grabáis en vídeo, pero en foto también hay cámaras de gama muy baja que no nos dan más que 10 bits de color. Eso nos permite capturar 1070 millones de colores. Son muchos colores, porque básicamente tenemos en cada canal RGB tenemos una cantidad de colores que multiplicados nos dan el total de colores posibles que puede captar el equipo. Bien, si pasamos a 12 bits, esto ya se incrementa de forma bastante dramática y pasamos a tener 68.000 millones de colores. Eso ya son muchos colores, ¿vale? Muchísimos más, de hecho, 68 veces más que un sensor de 10 bits. Sensores de 12 bits tenéis en la mayoría de cámaras reflex o sin espejo de gama media y gama baja. Las cámaras de gama alta, de este tipo de sensores, ya permiten capturas en 14 bits. Y al tener 14 bits ya podemos capturar 4,4 billones españoles, que son como 4.000 billones americanos, 4,4 billones de colores diferentes, ¿no? Es decir, muchísimo más que un sensor de 12 bits. Y parece que esto ya es la leche, ya es muchísimo color. Pero cuando pasamos a un sensor de 16 bits, agarraros a la silla, pasamos a 281 billones de colores posibles. Eso quiere decir, de forma plana y sencilla, que esto básicamente captura 70 veces más colores que un equipo de 14 bits. Es una auténtica salvajada la diferencia. Y no es una salvajada que no os afecte, es muy tangible. Evidentemente no es la razón por la que yo en su día, sin ser conocedor, evidentemente, con la profundidad que lo tengo ahora, después de llevar 7 años en el formato medio, por el que compré un equipo de este tipo. Pero os puedo asegurar que a día de hoy veo la diferencia de forma radical cuando estoy trabajando un archivo nativo de estas cámaras o cuando estoy trabajando un archivo nativo de otras cámaras que utilizamos que son full frame. La diferencia entre 14 y 16 es bastante bestia. ¿Dónde lo vais a notar más? Pues principalmente en los tonos de piel, por ejemplo. En los tonos de piel, cuando hacemos un retrato, vemos degradados de tonos muy parecidos, pero muy variables. Tenemos unas pieles con muchos tonos de color. Ahí se va a notar. Sobre todo, ¿dónde lo vais a notar también? En los degradados de un color fijo. Por ejemplo, un fondo gris. Si haces un fondo gris por ley inversa y dejas caer la luz y la luz cae pues, de una forma muy degradada en el fondo, ese fondo gris normalmente en 14 bits empiezas a tener una especie de banding, más allá de que luego la compresión que utilicemos al grabar el archivo, cómo lo subamos a internet, etcétera, puede afectar también, aunque la foto esté tomada con este equipo. Pero en el RAW no vas a tener nunca ese problema en un degradado. Y lo mismo te va a pasar pues, cuando tengas un cielo azul o un degradado de cualquier otro tipo. El simple hecho de tener más colores quizá no es la razón más importante ni indispensable, pero desde luego es muy agradecido y a la que empecéis a trabajar con esos archivos os va a costar volver a 14 bits.
Quinta razón por la que creo que este tipo de equipos son más adecuados para mi trabajo, y esta sí que es una de las más importantes y quizá de las más subjetivas, ¿vale? Básicamente es que las imágenes con equipos con sensores más grandes son diferentes. Y de esto hay bastante controversia porque la gente dice que esto puede ser humo, que esto es no es verdad, que puedes conseguir el mismo look cambiando cosas de la otra cámara, etc. Pero la realidad es que para mí no. El primer factor que hay en todo esto es que este tipo de cámaras trabajan en 3x4, tradicionalmente el sensor es más cuadrado, no es 2x3, y eso cambia completamente tu visión compositiva, ¿no? Es decir, cambia mucho cómo trabajas, pasas a trabajar bastante más en horizontal, mucho menos en vertical, pero cuando trabajas en vertical pues tienes un poco más de espacio en los laterales, cambia muchísimo la forma en que compones, en que trabajas, y para mí es una forma mucho más limpia y natural, me gusta más, ¿vale? Más allá de que pues cuando tienes un sensor por 2x3 pues te aguantas y vives con ello, ¿no? Pero en este sentido prefiero trabajar con estos equipos que son en 3x4. Esto no es característico únicamente del formato medio, hay otros sensores más pequeños como los micro 4 tercios que también trabajan en 3x4 de proporción y, o sea, no tienen por qué tener una mayor calidad de imagen ni nada por el estilo, simplemente es un tema de forma de componer y del espacio que tienes en tu canvas para poder dibujar tu imagen, ¿no? Pero más allá de eso sí que hay un par de factores que para mí son muy tangibles, que creo que después de llevar 7 años con formato medio, creo que realmente son lo que contribuye realmente a que las imágenes de formato medio tengan un look especial como más tridimensional, ¿vale? El primero es la profundidad de campo. Y es cierto que en la profundidad de campo todo es equiparable en este mundo. Es decir, la profundidad de campo se define como la zona que tenemos enfocada alrededor del punto más nítido de la imagen. Sí, eso es básicamente la profundidad de campo. Entonces, básicamente la profundidad de campo depende de varios factores, entre ellos el tamaño del sensor. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que cuando tenemos la misma focal y el mismo diafragma, un sensor más grande desenfoca más. Lo tenéis todos clarísimo porque lo veis o lo conocéis de cuando trabajáis con sensores APS-C o trabajáis con sensores full frame. El full frame desenfoca más. Pues de la misma forma, si crecemos en tamaño, en este caso un 68% más grande, pues desenfocamos más. Y si nos pasamos a los sensores de la serie H, pues aún desenfocan más al mismo diafragma. Hasta aquí todo bien, porque puedes compensar esa diferencia de la zona enfocada alrededor del punto de enfoque, de lo que llamamos la profundidad de campo, cambiando otros parámetros como puede ser el diafragma de tu lente, con lo cual tú puedes decir tengo un sensor más pequeño, pero en lugar de una lente, pues en este caso el 80 es 1.9, pero podemos decir que tenemos esto que es 2.5, pues en lugar de eso tengo una lente 1.4 o 1.2, y esa diferencia puede compensar la zona que está en foco. Bien, hasta aquí todo correcto, y es así. De hecho, podemos conseguir la misma zona enfocada en una imagen, independientemente del sensor que tengamos, compensando el diafragma con el que trabajamos. También podemos conseguir el mismo desenfoque en el fondo. El desenfoque en el fondo, lo que diríamos al infinito, básicamente se crea por cómo el foco cae hasta desenfocarse, ¿no? Y entonces a partir de ahí la zona desenfocada va a ser prácticamente igual, va a tener más que ver qué lente estamos montando que el sensor que estemos utilizando. Con lo cual, si tú estás haciendo un retrato, podemos decir que la zona enfocada del retrato va a estar parecida o exactamente igual independientemente del sensor, y el fondo desenfocado va a estar también igual. Lo que no va a estar igual es la transición, es decir, cómo pasamos de la zona enfocada a la zona desenfocada. Y eso es lo que creo que realmente le da un look característico a este tipo de sensores. Y es que al ser el sensor más grande, la parte que va de enfoque a desenfoque sucede más deprisa. Es decir, imaginaros que vosotros tenéis una transición de la zona enfocada, menos enfocada, desenfocada. ¿Sí? Esa transición, a más pequeño es el sensor, más larga es, más tiempo tarda, en metros, más distancia tarda en desenfocarse el fondo. La parte desenfocada, como digo, va a estar desenfocada sí o sí. Cuando vamos ampliando el tamaño del sensor, ese enfoque cae más rápido. Y cuando llegamos a sensores tan grandes como estos, ese enfoque cae de forma muy radical. Con lo cual podemos ver imágenes, como por ejemplo esta, donde tenemos una foto tirada a un f8, que deberíamos tener una zona enfocada bastante pronunciada, pero en cambio podemos ver que pasamos de la zona enfocada a una zona completamente desenfocada sin un punto intermedio. Así que eso es precisamente a lo que me refiero cuando hablamos de la caída del foco.
Bien, para aclarar cualquier duda que tengáis sobre el tema de la profundidad de campo, la diferencia de zona enfocada entre un sensor full frame y un sensor de formato medio 33-44 como el de la Hasselblad X2D es de algo más de un paso, ¿vale? Vamos a reducirlo a decir que es un paso, pero es 1, algo pasos. Entonces, básicamente, si tú quieres tirar una foto que en tu full frame la estás disparando a 2,8, para poder tener la misma zona enfocada tendrás que dispararlo a f4 con la X2D, pero evidentemente puedes dispararlo también a 2,8 con la X2D y conseguir más desenfoque, perfectamente. Bien, como digo, esa transición de la zona enfocada a la desenfocada es algo que para mí le aporta una tridimensionalidad única a los archivos, por decirlo de alguna forma, o a las imágenes del equipo de formato medio. Pero no es solo por eso, hay otro factor muy importante, y es que vosotros sabréis que cuando pasas de una lente en full frame y la pones en una cámara con un sensor más pequeño, APS-C, la focal se multiplica. Lo hemos visto en infinidad de casos. Pues si tengo un 100 milímetros en mi full frame, lo pongo en una cámara APS-C y se convierte en un 150 milímetros, porque el sensor es más pequeño y solo coge el centro de la lente. Pues bien, ¿qué sucede cuando ampliamos el tamaño del sensor? Pues si cuando reducimos multiplicamos, cuando ampliamos dividimos. Y eso quiere decir que las focales van a ser más amplias, pero la focal va a ser la misma. Es decir, esta lente, que es un 135 milímetros en Hasselblad, se va a comportar como un 105 milímetros equivalente a lo que sería en full frame. Pero la lente es esta, y las distorsiones que va a proporcionar la lente va a ser exactamente la misma. Lo que sucede es que tenemos más campo de visión, con lo cual estamos teniendo las distorsiones de una lente más tele en un campo de visión más angular. Y eso es algo que le da un look muy característico a las imágenes y que consigue un efecto de tridimensionalidad combinado con esa caída del foco que os decía antes. Y eso es algo que podéis ver de una forma muy habitual en fotos muy antiguas, donde se trabajaba con sensores muy grandes, como los sensores de placas que eran como un DIN A4, ¿no? Y ahí podíamos ver imágenes como esta o esta, donde podemos ver que claramente hay una tridimensionalidad que a día de hoy no conseguimos con los equipos digitales que tenemos. Y no tenemos ese efecto. Esto viene dado porque esas imágenes estaban tomadas con lentes que tenían una sensación de tele, pero a la vez tenían un campo de visión de un angular, porque básicamente por el factor de conversión, al ser sensores tan grandes, el campo de visión era mucho más amplio. Combinado a la diferencia de profundidad de campo, sobre todo de la caída de la profundidad de campo, conseguíamos ese efecto tridimensional que a día de hoy es muy difícil de ver, como digo, en digital. Bien, obviamente esta cámara, la X2D, no tiene un sensor tan grande como una cámara de placas, pero sí que es más grande que el sensor de una cámara full frame, con lo cual nos aporta una visión más tridimensional a nuestra imagen. Y eso es algo que para mí hace que haya podido conseguir imágenes como esta o esta mucho más reciente, en las que realmente para mí estas imágenes se diferencian de otras imágenes muy parecidas que he hecho con equipos con sensores más pequeños. En este pequeño diagrama os dejo las conversiones a lo que sería lo estándar, lo full frame, de las lentes que tenemos disponibles a día de hoy en Hasselblad. Bien, llegamos al sexto beneficio y para mí el más importante, el que realmente hizo que yo me gastase el dinero en un equipo de formato medio y que me hizo cambiar de mis cámaras full frame a este tipo de sensores más grandes, o mejor dicho, a estas marcas que nos permitían tener eso, porque no tiene tanto que ver con el sensor, sino con las lentes. Vamos a hablar de la sincronización con flash y para mí esto es la base de mi día a día, es decir, yo no podría hacer mi trabajo sin esto. Podría hacer otro tipo de trabajo, pero no el trabajo como lo hago. Bien, lo importante es entender primero que estas lentes, cualquiera de las lentes de Hasselblad, tienen un obturador dentro cada una de ellas. Y este obturador es diferente de los obturadores que estamos habituados a ver en las cámaras que no tienen pues, Hasselblad, es decir, en las cámaras full frame tradicionales, pero también en cámaras de formato medio de otras marcas que no tienen obturadores de pétalo. Es decir, quiero dejar muy claro que esto no tiene tanto que ver con el sensor ni con el formato medio en sí, sino con el hecho de que Hasselblad elija que su formato medio trabaje con cámaras con obturador de pétalo. Bien, el obturador de pétalo funciona diferente, como digo. Vamos a intentar entender primero cómo funciona el obturador de cortina, que es el que tenéis en la mayoría de cámaras. El obturador de cortina funciona de dos formas diferentes dependiendo de a qué velocidad disparemos. En un primer
en una primera instancia, trabaja, como decimos, en sincronización y trabaja de una forma muy simple. Le ponemos una velocidad, por ejemplo, 1 partido por 100 de segundo, y entonces el sensor básicamente lo que va a hacer cuando disparemos es abrir la primera cortina para exponer el sensor, dejar el sensor expuesto durante el tiempo que le hemos solicitado, todo él de golpe, y después cerrar la segunda cortina para poder bloquear la luz y que no se sobreexponga el sensor. Y con eso obtenemos una exposición homogénea de todo el sensor de una sola vez a la exposición lumínica que tengamos. De hecho, cuando disparamos un flash y trabajamos en esas velocidades, básicamente lo que sucede es que el flash destella en ese punto en que el sensor está totalmente expuesto, con lo cual la luz del flash aparece en todo el sensor, en toda nuestra imagen. Bien, cuando le pedimos a la cámara que dispare a una velocidad superior a la que permite, y eso depende de vuestra cámara, hay cámaras que limitan a 125, otras que limitan a 160, otras que a 200 y algunas a 250 de velocidad, pero ninguna cámara con obturador de cortina sincroniza a más de 250 de velocidad, por mucho que os digan cosas como auto FPS y tal, que ponen tecnicismos que realmente no son sincronías. Bien. Cuando disparamos más allá de esa velocidad, digamos a 1.500, a 1.1000, a 1.2000 o a 1.8000, lo que sucede es que nuestro sensor funciona de una forma diferente. La razón es muy sencilla, es que el brazo que estira de esa cortina no puede bajarla suficientemente rápido y el tiempo en que tardamos en abrir la cortina sería mayor que el tiempo de exposición que hemos pedido. Si nosotros queremos 1.8000, pero el tiempo en bajar la cortina tarda 1 partido por 250, pues básicamente vamos a tener una sobreexposición queramos o no. Con lo cual, lo que los fabricantes de cámaras decidieron hacer es crear una forma de obturar diferente y en lugar de exponer el sensor de golpe, lo que hacen es exponer el sensor por partes y cada parte del sensor está expuesto durante esa fracción de tiempo que nosotros hemos solicitado. Con lo cual, en ningún momento el sensor está totalmente expuesto a la fuente de luz. Bien, los más avispados habréis visto que esto supone un problema directo cuando trabajamos con flashes, porque básicamente el flash tiene un destello que dura una duración muy corta, y con lo cual, ¿qué pasa? Que esa duración pues va a caer en un punto de ese barrido que hace las cortinas sobre el sensor, y con lo cual solo va a dar luz a esa parte, y no al resto de la escena. Eso supone que obtengamos fotos como esta, donde podéis ver un efecto cortinilla que claramente deja ver cómo hay zonas que tienen luz por la luz artificial del flash, pero zonas que no porque las cortinas le estaban haciendo sombra. Bien, cuando trabajamos con luz continua, a menos que sea una luz que parpadee mucho, pero si trabajáis con una luz del sol o con un LED como Dios manda, no vais a tener ese problema, ya que la luz continua permite que el barrido sea constante durante todo el tiempo, la exposición es constante. El problema viene cuando trabajamos con flashes. Los fabricantes de flashes, viendo esa limitación, decidieron sacar una tecnología que se conoce como HSS, High Speed Sync, sincronización de alta velocidad. Bien, lo que eso hace es cambiar la forma en que el flash dispara para adaptarlo en la forma en que la cámara obtura. Y básicamente pasamos de tener un solo destello con toda la potencia que le habíamos pedido al flash a tener una ráfaga de destellos que se reparten entre todo el proceso de exposición, consiguiendo así que la exposición sea homogénea en las diferentes partes. Esto parece como la solución, como la panacea, pero el problema está en que para que el flash pueda disparar de esa forma, tiene que hacerlo a muy baja potencia. Y eso supone que perdamos muchísima luz en nuestra exposición con luces artificiales. ¿Cuánta luz perdemos? Pues depende de la combinación entre la cámara, el disparador y el flash. Pero en general, en el mejor de los casos, en el más óptimo de los casos, vais a tener una pérdida de alrededor de un paso por cada paso que subáis y eso se va a disparar en los últimos pasos, probablemente siendo alrededor de unos 5 pasos, 6 pasos, cuando llegues, o hasta 7 pasos según el flash, cuando llegues a 1.8000 de velocidad. A partir de ahí, lo que sucede simplemente es que tenemos menos luz y eso puede parecer no un problema porque podemos subir la potencia al flash. Pero el tema está en que cuando llegas al límite de tu flash, sea un flash de 500 vatios, sea un flash de 1200 vatios, sea de lo que sea, a partir de ahí no hay más luz. Y a partir de ahí no hay nada más que puedas hacer con tu equipo para tener más luz artificial en esa situación. El obturador de pétalo funciona de una forma distinta. El obturador de pétalo se parece mucho más a un diafragma, que estamos más habituados a ver los fotógrafos. Y básicamente lo que hace es cerrar como un pétalo de una flor, y de ahí su nombre. O sea, cierra desde los extremos hacia el centro. Y eso hace que en ningún momento tengas un problema de sincronización, porque el sensor está expuesto constantemente durante todo el tiempo. Además de que el tiempo de cierre y de apertura es mucho más rápido que en el caso de una cortina. Eso nos permite que los equipos de Hasselblad, en este caso la X2D, nos permite sincronizar a máxima velocidad de obturación con las lentes
con sincronía absoluta con los flashes. Eso quiere decir que técnicamente no deberíamos perder ninguna potencia de nuestro flash al utilizar velocidades muy altas, como por ejemplo el límite de la mayoría de las lentes, que es 1.2000, o el límite que han puesto ahora en la nueva lente, en el 990 mm, que va a ser de 1.4000. En teoría deberíamos poder conseguir el 100% de la luz de nuestro flash a esas velocidades sin ninguna pérdida. Eso la verdad es que es increíble. Lo que pasa es que no es tan bonito como parece, porque realmente no hay ningún flash en el mercado que permita ser 100% compatible con este tipo de cámaras. Es decir, cuando trabajamos con una cámara con un obturador de cortina, el limitador lo pone la cámara. Cuando trabajamos con una cámara con obturador de pétalo como esta Hasselblad, el limitador lo pone el flash. Y es que no tenemos flashes que permitan velocidades de destello tan rápidas como las obturaciones de estos sistemas de cortina. Pero es que además tampoco tenemos disparadores que emitan la señal de radio tan rápido como necesitarían estos equipos para trabajar. La conclusión es que, aún y con equipos de flash que no son óptimos para este tipo de equipos, en el peor de los casos, como máximo, le vamos a perder poco más de un paso a la luz pasando a una velocidad de 1.2000, mientras que en HSS con una cámara con obturador de cortina le perderíamos como mínimo 3 pasos y probablemente más bien tirando hacia 4. Entonces la diferencia es de alrededor de unos 3 pasos entre una cosa y otra. Dicho de otra forma, lo que pasa es que nuestro flash de 500 vatios se comporta como 3 pasos menos en el obturador de cortina, es decir, como un flash de 250, 125, 60 vatios, o podemos decirlo al revés, que nuestro flash de 500 vatios, es nuestra X2D, se va a comportar como un flash de 3 pasos más potentes, es decir, de 1000, de 2000, de 4000 vatios. Evidentemente eso nos permite cosas, por ejemplo, como poder trabajar con flashes de mucha menos potencia, teniendo la misma luz que con un flash de mucha potencia en un equipo full frame o un equipo de obturador de cortina, sea cual sea el tamaño de su sensor. Pero realmente, para mí, lo que supone es que pueda tener mucha más luz artificial cuando trabajo en exteriores, que es el 80-90% de mi trabajo. Básicamente, con este equipo puedo decidir qué combinación quiero entre la luz disponible y la luz ambiente. El flash no se convierte en un freno porque le saco toda la potencia y el ambiente lo puedo controlar perfectamente a través de mi obturador, con lo cual puedo hacer cosas como lo que vais a ver a continuación. Bien, estamos ya en exteriores y vamos a intentar conseguir demostraros el beneficio del pétalo dentro de una exposición en exteriores con flash en una situación de mucha luz del día. Ahora mismo son las 3 de la tarde, estamos aquí en medio de un exterior con muchísimo sol y vamos a ver los beneficios. Tengo la X2D a f5.6, a ISO 100 y a 1.2000 de velocidad, ¿vale? Y fijaros la foto que voy a crear. Ahora mismo tengo el flash a máxima potencia, no le puedo dar más potencia porque ya está absolutamente a tope, ¿vale? Vamos a ver esto y vamos a intentar crear una imagen, un pequeño retrato de sol, ¿vale? Sol, mírame, ahí, perfecto. Perfecto. Fijaros en el resultado de esta imagen, ¿vale? Tenemos una imagen que tiene un look muy comercial, es una imagen muy atractiva porque tiene mucho contraste. Ella tiene una iluminación perfecta gracias al flash y el fondo tiene una iluminación genial también porque lo hemos subexpuesto radicalmente gracias a esos parámetros. Si yo hago la foto sin flash, ella básicamente va a ser una silueta, fijaros en esto. Vamos a quitar el disparador y vamos a hacer la misma foto pero sin flash, solo para que veáis cómo quedaría el resultado directamente. Vale, Sol, mírame. Bien, como podéis ver, ella es una absoluta silueta, no tenemos nada de luz. Vamos a ver qué pasa cuando intentamos hacer esto con un obturador de cortina, ¿sí? En este caso me he traído dos cámaras, una cámara reflex tradicional y una cámara sin espejo, y vamos a probarlo con ambas y vamos a ver el resultado. Empiezo con la reflex tradicional, ¿bien? Entonces, voy a coger esta cámara de aquí, voy a poner unos parámetros ligeramente distintos, ¿vale? Esta cámara me permite subir a una obturación más alta, con lo cual voy a disparar a 4000. Pero voy a disparar a f4 en lugar de 5.6. El ISO va a ser exactamente el mismo. Es decir, la exposición del ambiente va a ser exactamente la misma y lo que va a cambiar es el resultado del flash, debido a que al trabajar a 4000 de velocidad, este tipo de cámaras con obturador de cortina tienen que trabajar en lo que se conoce como HSS y eso supone que perdamos potencia de flash. Fijaros en el resultado, misma potencia de flash, misma exposición en la cámara. Me voy a acercar un poco porque es un 85 en lugar de un 135. Sol, mírame. Perfecto. Como podéis ver en la imagen, parece que el flash no haya ni tan siquiera saltado, porque no se ve prácticamente luz. Se parece mucho, de hecho, a la foto que teníamos con la Hasselblad sin tener el flash activado. Pero sí que ha saltado el flash. Os voy a hacer una foto sin el flash para que veáis la diferencia cuando trabajamos con cortina. Perfecto, Sol, mírame.
Bien, como veis, la diferencia es ligera y es poca. Es impactante cuando vemos la diferencia entre el equipo con el obturador de pétalo de Hasselblad y con el equipo reflex tradicional con obturador de cortina. Pero es que es lo que pasa, es física. Un obturador básicamente está bajando a la vez que la otra parte del obturador está abriendo, y con lo cual el flash no puede meter su destello completo en ese barrido que hace el obturador, y tiene que hacer una ráfaga de destellos, de múltiples destellos, para poder cubrir ese espacio de obturación. En cambio, con el pétalo sincroniza perfectamente a todas las potencias. Vamos a hacerlo también con la cámara sin espejo para que veáis que no cambia, pero el resultado va a ser exactamente el mismo que con la cámara reflex, porque ambas tienen el mismo tipo de obturador, un obturador de cortina. En este caso voy a coger aquí esta otra cámara sin espejo. Perfecto, los parámetros en este caso son los mismos, la tenemos a 1.4000 y a ISO 100, y simplemente vamos a hacer la foto. A ver, Sol, mírame. Perfecto. Como podéis ver, el resultado es exactamente el mismo, el que teníamos con la otra cámara reflex. Vamos a ver las tres imágenes juntas. Podéis ver la de Hasselblad primero, la de la cámara reflex tradicional y la de la cámara reflex sin espejo. Al final el resultado es muy evidente y creo que se demuestra claramente los beneficios del obturador de pétalo a la hora de trabajar en exteriores con flash. Esto no quiere decir que no podemos trabajar con equipos de este tipo en situaciones que queremos utilizar un flash externo, simplemente quiere decir que el equipo de Hasselblad con el obturador de pétalo nos lo hace mucho más fácil. En este tipo de situación, ¿qué tengo que hacer si tengo una cámara con obturador de cortina? Tengo que sacrificar la subexposición del fondo, y con lo cual tengo que hacer una foto diferente. Fijaros, si ahora simplemente bajo a 1.500 de velocidad en lugar de a 1.2000 y hago la misma foto que habíamos hecho hasta ahora, Sol, mírame aquí. Perfecto. Veréis que tengo una foto distinta, que está bien, es una foto tipo más lifestyle, pero no es esa foto comercial que obtenía con Hasselblad. A la vez, con Hasselblad lo que me permite es poder modificar la imagen según yo quiera. Puedo pasar de esa imagen que habíamos hecho, fijaros, voy a repetirla, la misma foto que teníamos antes a 5.6 y a 2000 de velocidad. Sol, mírame. Y ahora fijaros, simplemente bajo la velocidad a 500 y en unos pocos segundos puedo cambiar de una foto comercial a una foto lifestyle, y consigo un resultado completamente distinto. Y esa versatilidad que me permite esto para mí es vital a la hora de trabajar con mis clientes, porque podemos llegar a una sesión de fotos y decirle a mi cliente, ¿qué quieres más? ¿Un estilo más lifestyle o un estilo más comercial? E inmediatamente o cambiar de estilo o directamente hacer los dos, porque solo me supone mover la ruedecita de 2000 a 500 y puedo tomar otra toma en un estilo completamente distinto, y eso mi cliente lo valora un montón. Cuando trabajo en estudio, para mí suele ser con mi cliente. Yo en mis sesiones, mis clientes suelen estar allí, y con lo cual la experiencia de la sesión es prácticamente tan importante como el resultado final de las imágenes. Mi cliente participa en todo el proceso porque es parte de mi modelo de negocio, en el que mi cliente pues está validando si lo que estamos obteniendo es lo que quiere, y por eso tengo un índice de repetición muy alto en mis clientes y muy pocos clientes insatisfechos, por no decir ninguno, ¿no? Porque básicamente durante todo el proceso ellos están viendo si lo que están consiguiendo es lo que necesitaban o no. Para mí es impepinable trabajar de una forma conectada, en la que podamos ver en un monitor en grande, y la X2D me permite trabajar a través de Focus de una forma inmediata, con un envío literalmente al momento de cada una de las imágenes a pantalla. Yo no entiendo cómo lo hacen, soy incapaz de conseguir entenderlo, pero básicamente tenemos el tethering, que es la conexión con el ordenador más rápido del mercado, teniendo los archivos más grandes del mercado. Teniendo archivos de 200 megas podría parecer que esto debería ir lentísimo y que tardaría varios segundos en llegar la imagen al ordenador, pero no es así. Algunas de las cosas que son muy básicas y que pueden parecer una tontería para la mayoría de los mortales, pero el hecho de que ahora mismo, a través del cable de tethering, la cámara, en lugar de perder batería despacito, gane batería, supone que no me tenga que preocupar por la batería. El hecho de que los archivos vayan directos al ordenador supone que no me tenga que preocupar por volcar esos archivos después. Al final es un flujo de trabajo perfecto, y sinceramente a nivel profesional no puedo pensar en formas mejores de trabajar que con la combinación de Hasselblad con el software de Focus. La fotografía de arquitectura definitivamente no es mi mercado, ni a lo que me dedico, ni soy un experto en ello, pero puedo entender perfectamente por qué esta cámara es perfectamente adecuada para cualquier fotógrafo de arquitectura. La resolución, la calidad de imagen, la variedad de lentes, incluso el tema de poder adaptar accesorios que nos permiten hacer descentrables cualquier lente H de Hasselblad, puede permitir capturar imágenes muy interesantes que no se pueden capturar de otra forma. Esto es realmente una cámara que
que hace la mejor imagen posible a nivel técnico, y a partir de ahí, evidentemente, la fotografía de arquitectura, que es una fotografía como muy perfeccionista, muy de detalle, muy de hacerlo todo muy bien. Creo que evidentemente esta cámara tiene su lugar ganado en ese tipo de fotógrafos. El paisaje es otra de las disciplinas que requiere de imágenes prácticamente perfectas y sobre todo que están muy sujetas a un postprocesado bastante exhaustivo, ya que evidentemente la luz que tenemos en el momento pues no siempre es la que querríamos tener, ¿no? Y hay procesados por zonas, etc. En este caso, los que os dedicáis al paisaje vais a encontrar en esta cámara una cámara ideal debido a la profundidad de color que se ofrece, a esa profundidad de esos archivos RAW en los que podéis indagar y retocar sin ningún miedo, ya que tienen muchísima más información que archivos de otras cámaras. Bien, llegamos al final de este vídeo. Como habéis visto, he intentado contaros mi experiencia en todos los posibles escenarios con este equipo, también con el formato medio en general, porque creo que hay falta de información sobre el formato medio y creo que es un problema. Yo creo que lo que Hasselblad ha hecho con esta cámara ha sido sacar una cámara de formato medio que ahora sí es una opción para muchos de vosotros, en el sentido de que podéis hacer vuestra fotografía mejor con este equipo. Cuando los equipos de formato medio eran más complicados de manejar, eran más lentos enfocando, eran más lentos encendiéndose, etc., yo puedo entender que toda aquella gente que no hace una fotografía tan pausada como la mía, que me dedico a la fotografía comercial y que nos tomamos nuestro tiempo para hacer las fotos, podía parecerle que la imagen, o sea, que la cámara no era la adecuada porque básicamente no le permitía trabajar a la velocidad que querían. Creo que eso con la X2D se elimina y pasamos a tener un equipo que se abre las puertas a muchos más fotógrafos. Pienso en todos vosotros que os dedicáis a fotografía gastronómica, los que os dedicáis a fotografía de bodas, no quizá como único equipo, pero sí para mucha parte de la fotografía de bodas, y creo que se podría perfectamente hacer una boda entera con este tipo de equipos. Muchos fotógrafos que os dedicáis a fotografía de producto ya os podríais haber pasado en modelos anteriores y hubieses tenido muchos beneficios, como hemos visto, fotógrafos de paisaje, de arquitectura, o sea, prácticamente todo lo que no es fotografía deportiva creo que ya se puede hacer mejor con estos equipos que con otros equipos. Evidentemente hay un factor muy importante y que me he dejado para el final para poder comentar, y es el factor del precio. Obviamente esta cámara no es para todos los bolsillos, es una cámara que cuesta, si no me equivoco, en España y con todos los impuestos, cerca de 8.700 euros. Es un precio que evidentemente es alto, no es tan lejano de los equipos de gama más alta de formatos más pequeños, pero sí que es evidente que un equipo de formato medio de Hasselblad pues tiene un coste más elevado. ¿Vale la pena? Pues eso es lo que os tenéis que plantear. ¿Cómo os lo podéis plantear? Pues podéis plantearos como lo vemos los profesionales, y es con la amortización del equipo. Las diferencias de coste no son tantas cuando lo dividimos a sesiones de fotos. Es decir, este tipo de equipos, desde luego 100 megapíxeles, estamos en la cresta de la ola de lo que tiene que ver con la resolución, con lo cual vais a estar años hasta que os pase como me pasó a mí tiempo atrás cuando he trabajado con equipos de 12 megas y mis clientes empezaban a pedirme 20 y pico, 20, 24. Para que nos pidan más de 100 megas van a pasar muchos años, con lo cual creo que tenemos cámara para rato, pero además tecnológicamente, como Hasselblad ha decidido echar toda la carne en el asador, creo que no nos han dejado nada pendiente, así que dudo que vayamos a ver muchas mejoras, ni una X2D2 en un futuro cercano, con lo cual creo que tenemos cámara para buen rato. Si dividimos la diferencia de coste de este equipo respecto al que podáis tener actualmente o a un equipo de gama alta, evidentemente no lo vamos a comparar con una cámara de 400 euros, pero con un equipo de gama alta de una marca full frame, veréis que la diferencia no es tantísimo, y si dividís esa cantidad entre los 5 o 7 años que probablemente vais a estar trabajando con este equipo sin ningún problema de obsolescencia, y después dividís eso entre la cantidad de sesiones de fotos que hacéis cada año para clientes a los que les cobráis por el trabajo, veréis que podemos estar hablando de 15 euros por sesión de fotos, es decir, probablemente menos de lo que os gastáis en cafés en esa sesión de fotos. Viéndolo así, puede ser que parezca más interesante. O dicho de otra forma, si conseguís probablemente un trabajo al año más de los que estáis consiguiendo gracias a trabajar con un equipo superior, porque el cliente de repente busca, que me pasa muchas veces con agencias de publicidad, que buscan un fotógrafo de formato medio directamente porque el cliente lo requiere, o que os pide 100 megas porque el cliente lo requiere. Si conseguís un trabajo al año más de los que estáis consiguiendo actualmente gracias a tener este equipo, el equipo se paga por sí mismo. Entonces yo no os quiero vender nada, no os engañéis, yo tomé mi decisión hace mucho tiempo, yo tengo mucho dinero invertido en mi equipo de fotografía, en mi equipo de flashes, en mi estudio, en mi equipo humano, etc.
etcétera, con lo cual para mí las diferencias de coste muchas veces no son tan relevantes porque tengo mucho invertido en todo, ¿no? Por eso cuando hablamos pues, de si me gasto 1.000 euros más en un flash que en otro, o si me gasto 3.000 euros más en una cámara que en otra, puede ser que para mí eso no sea tan relevante por el modelo de negocio que tengo montado. Para vosotros tenéis que decidirlo. Lo que está claro es que a día de hoy existen herramientas como por ejemplo el renting que os permitirían acceder a un equipo de estos pagando una cuota mensual 100% desgravable y que os puede permitir poder disfrutar de ello. Es decir, que no os vetéis directamente de que este no es el equipo para vosotros por un tema de coste. Para mí, sinceramente, lo que ha hecho Hasselblad, como os decía antes, es hacer un equipo que difícilmente es mejorable. Yo creo que para el tipo de trabajo que yo hago no hay mejor equipo en el mundo. Es una cámara pequeña, portátil, el cuerpo pesa menos de 800 gramos, si no me equivoco, muy ligero. Las lentes, todas las lentes nuevas son extremadamente ligeras, extremadamente nítidas ópticamente, perfectas a nivel de bokeh, con un desenfoque súper atractivo y lo tiene todo, es decir, es que es difícil sacar algo malo de esta cámara. Cosas que no me han gustado de la cámara o que podrían mejorar, pues sí, hubiese preferido que la pantalla fuese más abatible, que hubiese tenido un abatido completo. Sinceramente no va a ser un gran problema, pero me hubiese venido bien. Quizá hubiese preferido que en lugar del slot de CF Express pues llevase un slot de SD como backup por temas de practicidad de tarjetas que ya tengo y no tener que comprarme una tarjeta, pero bueno, tiene un disco duro de 1 tera que me ha ahorrado bastantes cientos de euros en comprar otra memoria. Sinceramente hay muy pocas cosas y todas son bastante, como os diría, como que no son relevantes, que le podría sacar de malo a este equipo. Y evidentemente el precio, obviamente yo también preferiría que costase 4.000 o 1.000 euros a poder ser, ¿no? Pero tenemos que ser realistas, es un equipo que además de ser un equipo de prestaciones muy altas con un sensor tremendamente avanzado, además es Hasselblad. No nos olvidemos que estamos hablando de la marca que llevó la cámara a la luna. Es decir, obviamente vamos a pagar un premium por eso. Yo no creo que esta cámara sea cara a día de hoy. Yo sí que he creído muchas veces que los equipos de Hasselblad que valían 30.000 euros eran caros para mi negocio y no se podían justificar y por eso no he comprado nunca una H de alta gama. He tenido alguna H de segunda mano, etcétera, pero nunca llegué a comprar un equipo de formato medio de 30.000 euros porque me parecía injustificable para mi negocio. Pero ahora estamos en unos números en que son unos pocos miles de euros más, unos 2.000, 3.000 euros más, que un equipo de gama alta de sensor más pequeño. Y creo que eso ya es bastante cercano como para que lo podamos considerar. En definitiva, como podéis ver, y no es inevitable cuando haces un review de un producto, cuando hablas de un producto, hablar de lo que tú sientes como persona. Y a mí esta cámara me encanta, con lo cual no puedo hacer otra cosa que transmitiros eso. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda técnica sobre el producto, si tenéis cualquier pregunta sobre el formato medio, no dudéis en dejar un comentario y os lo resuelvo cuanto antes. Y desde aquí, mil gracias por aguantar todo este vídeo, que no ha sido poca cosa. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo.